buenos días. Acá en otro encuentro de la Solapita BT. Hoy tengo el placer de, vamos a hacer este encuentro, que para mí es gratísimo, con el doctor Alejandro Parra, doctor en psicología, docente universitario, presidente del Instituto de Psicología Paranormal. Bueno, una persona que conozco hace muchos años, que los vengo siguiendo y creo que va a ser un encuentro muy ameno y que vamos a poder trabajar en esto que hacemos Hablemos de, hoy vamos a hacer un Hablemos de sueños. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar Ale? Sí, por favor, Jorge, un placer hablar contigo. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, a mí es un tema que me apasiona, hace muchos años que yo te sigo, desde este libro Sueños, cómo interpretar sus mensajes, que recuerdo y que me lo habías dado, dedicado en el 2010, desde ese momento que yo te vengo siguiendo. Me gustaría que hagamos un encuentro un poco abierto y me gustaría sobre todo escucharte. Entonces yo partiría, si a vos te parece, Sí, algo breve. ¿Qué son los sueños? ¿No? Cuando hablamos de sueños, ¿de claro. qué hablamos? Perfecto. Sí, porque hay varias interpretaciones, sobre todo en nuestro idioma. Y cuando uno habla de sueño, equivale a un deseo, ¿no? Pero el sueño en realidad es una actividad fisiológica de nuestro cerebro y acerca del cual todavía continúan habiendo muchas teorías. No hay, digamos, un modelo final que explique por qué, para qué soñamos. Sí hay una explicación respecto a la, vamos a decir, fisiología del sueño. En realidad, los seres humanos, todos los mamíferos, los perros, los bebés, nuestra pareja cuando está durmiendo a nuestro lado y así, experimenta un ciclo a lo largo de un promedio de 8 horas de sueño que se conoce bajo el nombre de fase REM, que viene del inglés, Rapid Eye Movement, ¿no? O sea, los ojos comienzan a hacer un movimiento como titilando a lo largo aproximadamente de unos entre 10 a 15 minutos, en promedio, el sueño normal, digamos. eh, Ese es el momento fisiológico en donde la persona está literalmente soñando, ¿no? Un poco poéticamente uno podría decir, es como si los ojos estuvieran mirando el sueño, al punto tal que si uno despierta a una persona en esa fase, además de que no le va a gustar mucho que le interrumpan su sueño, eh, las personas van a poder recordarlo con toda nitidez. Estos momentos de REM, digamos, de fase REM, ocurren alrededor de unas 6 veces, de entre 4 a 8 veces por noche, con lo cual hay que pensar que una persona, todos nosotros, en realidad soñamos todos los días. La teoría más aceptada respecto a por qué soñamos involucra fundamentalmente la memoria, entre otros procesos, en el sentido de que el cerebro, que no está desactivo durante el proceso del dormir, digamos, necesita un periodo de acomodamiento de los procesos cognitivos. De hecho, cuando hay eventos traumáticos, el trauma produce más sueños, que en realidad se traducen bajo el formato de pesadillas, en donde obviamente hay actividad fisiológica más intensa. Esa, digamos, es la función del sueño, regular algunos procesos metabólicos, pero además también, fundamentalmente a nivel psicológico, mejorar nuestra capacidad en cuanto a la memoria, al punto tal de que muchos sueños tienen que ver con situaciones, preocupaciones, personas que vemos, que es lo más común del soñar, o al menos del recuerdo del sueño. Siempre tenemos que pensar que cuando soñamos, ese sueño es el recuerdo que tenemos. Yo jamás conocí a una persona que recordara todos los sueños de una noche, es fisiológicamente imposible, pero sí hay personas que se dividen básicamente en dos grandes grupos: personas que son activas en el recuerdo del sueño, personas que son pasivas en el recuerdo del sueño. Los activos en general pueden llegar a tener incluso una hiperactividad en términos de poder recordar hasta por lo menos 2 sueños por noche, lo cual es bastante intenso. Eso no ocurre a lo largo de toda la vida, por supuesto. Hay etapas en la adolescencia, en la media adultez, alrededor de los 30 años,
Incluso en la vejez hay etapas que se sabe que hay una mayor frecuencia de recuerdo del sueño, pero por lo general hay personas que pueden recordar entre 2 a 3 sueños por mes, otros incluso algo más pasivos, pueden recordar 3 o 4 por año, incluso fragmentadamente, y otros hiperpasivos, que a lo mejor no recuerdan un sueño en varios años, ¿sí? Con lo cual, siempre la pregunta final es ¿por qué no puedo recordar todos los sueños? Y a veces hay factores estresores o situaciones específicas que no nos permiten evocar, digamos, el sueño, aunque ciertamente también hay ejercicios y prácticas en donde las personas pueden, se llama incubar un sueño, o sea, algo equivalente a lo que sería programar mentalmente la capacidad para facilitar el recuerdo. Si para lograrlo, por supuesto, uno tiene que elegir una noche apropiada, que no esté intensamente estresado o que esté, digamos, en una situación en la que, en términos generales, esté dispuesto a hacerlo. E incluso en el ejercicio de incubación, uno puede hasta incluso llegar a programar qué quiere soñar o formular una pregunta que sea el disparador de una respuesta que necesita y así. Lo que sí tenemos que recordar es que, a pesar de que muchos neurocientíficos suelen afirmar, digamos, a mi criterio erróneamente, de que los sueños son básicamente azarosos, de que no tienen una representación simbólica en nuestras vidas y así, que por el contrario, los sueños efectivamente sí son significantes en el sentido de que pueden tener una amplia variedad, y esto si querés luego podemos ampliarlo, pueden tener una amplia variedad de interpretaciones. Pueden servir para la creatividad, pueden servir para resolver problemas personales, son como el equivalente a nuestros terapeutas naturales. Es como si tuviéramos un terapeuta natural que nos muestra una realidad, a veces no aceptada conscientemente, pero que sí está representada en el sueño. A veces, por supuesto, esta verdad revelada se reprime y entonces uno tiene dificultades para evocar ese sueño y esta puede ser quizá la causa por la cual no lo recordamos, o simplemente recordamos fragmentos de sueños o Claro. sueños muy débiles y esto es lo que nos impide en algunas ocasiones poder recordarlo lúcidamente. Muy bien, sí, lo de los significantes me parece que es un tema muy, muy, muy interesante. Yo, eh, en el título cuando pones cómo interpretar sus mensajes, a qué llamamos interpretar, Ale? Que A cuando ver, decimos los interpretamos sueños, un sueño. correcto, sí, los sueños, a ver, ya desde los tiempos de Sigmund Freud, que fue el, digamos, vamos a decirlo así, el descubridor de la importancia de la significación de los sueños. Antes también Sí. había algunas ideas respecto a lo que simbolizaban los sueños y toda la historia humana demuestra que los sueños estaban ligados a mensajes religiosos, mensajes divinos, espirituales, etcétera. Lo cual por un lado es cierto, o sea, hay una dimensión espiritual, religiosa del sueño, hasta incluso profética o anticipatoria. Los sueños tienen esa peculiaridad a veces de permitirnos saltar en el tiempo o anticiparnos a ciertos eventos, los cuales a veces efectivamente ocurren. Em, pero cuando hablamos de el mensaje del sueño, claramente la palabra denuncia su sentido, o sea, que el sueño no es simplemente una imagen aleatoria que no tiene ninguna importancia, sino que el sueño está informando, está alertando, está denunciando una anomalía en nuestro cuerpo, una enfermedad, por ejemplo, elaborar una situación dolosa, por ejemplo, una pérdida, y entonces aparece compensatoriamente la imagen de mamá o de papá o de un hermano, de un amigo, hasta incluso un hijo, que por supuesto es un evento traumático para el aparato psíquico, digamos, Sí. y entonces el sueño ahí se convierte en un regulador de cómo procesamos la angustia por esa pérdida, se convierte en un proceso en el que informa algún tipo de anomalía corporal, lo puede preanunciar una enfermedad, incluso un cáncer. Nosotros hemos hecho algunos estudios, por ejemplo, particularmente yo colaboré en varios estudios, por ejemplo,
en mujeres en gestación, en embarazo, los sueños que se producen a lo largo de un proceso de gestación, sueños de pacientes que están a punto de morir, pacientes terminales o con enfermedades de tipo cáncer y así, lo cual, bueno, justamente la simbología, la representación onírica varía en función de incluso la evolución de la enfermedad, la evolución del embarazo, de cualquier situación somática que claramente está afectando. Pero en términos generales, digamos que el sueño se procesa básicamente en lo que llamamos 3, 4 operaciones básicas. Una tiene que ver con el fenómeno que llamamos desplazamiento y condensación, o sea, las imágenes del sueño aparentemente condensan una misma figura. Entonces es muy posible que algunas personas, por ejemplo, en situación de examen, puedan tener un sueño, algo persecutorio, en el que en lugar de ver a su profesor que lo está atormentando, ¿no?, con la situación de examen, en lugar de ver al profesor, ve a su propio padre, que también era una figura autoritaria y en consecuencia aparece condensado y desplazado. Condensación es esa suerte de fusión de imágenes, pero además el desplazamiento es cuando llevamos una emoción predominante del sueño a la imagen. Y luego hay un tercer proceso, condensación, desplazamiento ocurre casi en forma simultánea, y un tercer proceso que llamamos simbolización, que es el más importante, y el que la mayor parte de las personas es el motivo por el cual consultan a un intérprete, un oráculo, un psicoanalista o cualquier persona que esté, digamos, disponible para revelar esa verdad que está oculta en el sueño, que tiene que ver con el símbolo. ¿Qué representa ese símbolo? En términos generales, hay personas que buscan diccionarios de sueños, o consultar a un terapeuta, a un oráculo, un tarotista, de todo. Yo no soy muy, digamos, aficionado, aunque tengo varios aquí, a los diccionarios de sueños, porque el diccionario de sueño se puede sustituir mucho más útilmente, más prácticamente, utilizando un diccionario de símbolos, de los cuales hay 2 o 3 títulos clásicos. Los diccionarios de símbolos, a diferencia de los diccionarios de sueños, te permiten construir en base al objeto que ha sido soñado, un gato, un zapato, pero no es importante el objeto. Lo que es importante y lo que permite el tejido de un sueño, o sea, cómo está constituido la anatomía de un sueño, es la emoción que predomina en ese sueño. No es lo mismo soñar con agua, en donde el agua es una ola que te tapa y te ahoga, que soñar con un vaso de agua. El agua está, por supuesto, pero digamos, ¿cuál es el rol que ese objeto cumple en el sueño? La interacción. No es lo mismo tomar un vaso de agua en el desierto que tomar un vaso de agua que te da tu mamá, porque, digamos, hay una función nutricia, hay una función maternal, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, soñar con mamá convertida en un murciélago con soñar con mamá convertida en Gatúbela que te está defendiendo de un enemigo. O sea, las representaciones que esa figura tiene respecto a tu propia subjetividad personal va a moldear el sueño y va a tener su representación. La mayoría de las personas suelen tener sueños que son, entrecomilladamente, autointerpretables. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas tienen alguna noción, si están, digamos, Bien, equilibradas, lúcidas, de llegar a su propia interpretación sin casi consultar. Cuanto mucho, esa sensación de intriga o de querer profundizar en su interpretación. Lo hacen en silencio. Yo creo que casi todos lo hacemos en silencio cuando soñamos. Ahora, ocurre muchas veces que hay personas que efectivamente sueñan y tienen sueños que son realmente intrigantes. Sueños con mucha carga simbólica, sueños que además dejan la sensación de que hay algo más profundo anunciado en ese bien, sueño. Sueños que además tienen un componente que llamamos en la categoría de sueños, sueños recurrentes, los cuales aparecen incluso a lo largo de varias noches o aparecen a lo largo de varias noches en varios momentos de la vida. Esos sueños son particularmente mucho más interesantes porque lo que están diciendo en forma latente, como si fuera un corazón que está ahí continuamente, digamos, preanunciando o anticipando, lo que nos dicen es que hay una información allí que es importante, que es reveladora, pero que no tenemos herramientas suficientes como para poder encontrar un significado. No es
el único caso, por supuesto, no es el sueño recurrente. Hay personas, y yo he Sí, recibido sí, sí. en pacientes y así, que de repente tuvieron un sueño a los 7 años, llegan a los 80 y todavía continúan buscando el significado de su sueño. Tengo varias historias muy interesantes sobre este tema. Pero ciertamente hay personas que tienen varias secuencias de sueños, a veces con eh, condimentos cambiantes, ¿no? A lo largo de la historia. Por ejemplo, un niño que sueña que un monstruo lo persigue, luego una piedra que va rodando que lo quiere aplastar, luego un profesor que lo quiere atrapar y la persona corre y cuando está a punto de ser atrapado despierta. Esos sueños tienen una señal de interpretación que muchas personas están buscando y pueden consultar, buscar diccionarios, hacer lecturas, ir a su terapeuta o su analista y quizá no encontrar una respuesta. Y entonces, en este juego, intervenimos nosotros, en mi caso, en este trabajo de interpretación de sueños. Es un modelo que yo sigo que es, no tiene una traducción al español, se llama Dream Working, o sea, el trabajo del sueño, que sería el equivalente a la interpretación. Pero la interpretación no la hace el terapeuta. No soy yo el que, una vez que recibo la narrativa del sueño, le devuelvo una interpretación, porque yo puedo incluso no conocer la vida de la persona. Entonces ahí me convierto no en un intérprete, en un oráculo. Le estoy Claro. adivinando al otro el sueño. Para poder ser, en todo caso, intérprete, yo debería ser un terapeuta que estoy trabajando durante muchos años con ese paciente, lo conozco profundamente y a lo mejor puedo, digamos, deducir una interpretación. Caso contrario, cuando organizamos aquí, y si querés luego te cuento, nuestros talleres de sueños, lo que hacemos es tomar esa narrativa y comenzar a realizar una serie de ejercicios en base a ese relato, sin irnos por las ramas. Tomamos ese relato, comenzamos a formular preguntas neutras acerca de ese relato y ese sueño, y la propia persona, a través de esos ejercicios, comienza a descubrir poco a poco cuál es el significado de ese sueño. De alguna manera, involucrándose vivencialmente en el ejercicio, reexperienciando el sueño. A veces el sueño puede ser incluso una pesadilla, un sueño de angustia, y la persona en algún punto tiene que meterse nuevamente y, entre comillas, temblar un poquito al evocar ese sueño de angustia, pero luego el sueño se va desensibilizando, o sea, se va de alguna manera reduciendo ese grado de ansiedad y la persona tiene un grado de lucidez como para llegar a una interpretación más clara. Una vez hecho esto, y cierro con la respuesta, la idea básicamente es que el resultado final que uno busca como coordinador de un taller es que cada uno de los participantes pueda encontrar el significado personal de ese sueño en particular. Sueños que a lo mejor ya los viene trabajando con un terapeuta o que ya los ha trabajado en el pasado, pero que de repente encuentra una solución totalmente nueva o una interpretación totalmente nueva. Interesantísimo, interesantísimo. La verdad que es el autoconocimiento, ¿no? Es decir, trabajar a partir del paciente con el autoconocimiento. Es decir, Absolutamente. hay una escucha y una interpretación casi, diríamos, que van de la mano. Sí, es cierto que en español usamos la palabra interpretación, pero en realidad el ejercicio del sueño eh, Claro. lo que induce en realidad, o sea, el objetivo final, es que el propio soñante o paciente, pero en este caso soñante, en el caso de que tenga una persona Sí, que sí. viene con un sueño, eh, descubra la interpretación de su propio sueño y no solamente descubra la interpretación de su sueño, incluso yo puedo desconocer totalmente la vida de esa persona, la vida emocional, psicológica, social, laboral, familiar, etcétera, y trabajando ese sueño mediante ejercicios, en un contexto de taller, naturalmente, el propio participante de repente autodescubre, autoconoce, digamos, su interpretación de una manera totalmente
vamos a decir, serendípica, ¿no? O sea, iba en busca de una interpretación o creía que la interpretación era de una determinada manera y resulta que es de otra, incluso totalmente distinta a lo que creía anteriormente. Esto es muy divertido, sobre todo por el hecho de que muchas personas vienen con el prejuicio de que han logrado interpretar correctamente su sueño y en realidad lo que terminan descubriendo es una interpretación totalmente inversa. Esto ha pasado, por ejemplo, en casos de personas que han tenido, por ejemplo, o que intentan resolver situaciones, por ejemplo, de abuso, de negligencia parental, abuso físico, sexual, psicológico, eh, negligencia parental en su niñez o, por ejemplo, eventos traumáticos. Hay estudios que son muy interesantes. Hace algunos años, hace como 20 y pico de años, se hizo un estudio en donde se comparaba personas con quienes se trabajaban con sueños e iban a psicoterapia y personas que trabajaban con sus sueños pero que no iban a psicoterapia. Las personas que trabajaban con sus sueños y iban a psicoterapia tenían un proceso de recuperación, pero, digamos, de resignificación en el tratamiento de su fobia o de su situación traumática. En cambio, los que hacían psicoterapia e incluso soñaban y trabajaban con su sueño, podían procesar y elaborar mucho mejor ese evento traumático gracias a la interpretación del sueño. O sea, ambos hacían psicoterapia, pero solamente uno del grupo hacía interpretación de sueños además, ¿no? Esto demuestra el potencial terapéutico que tiene el ejercicio de interpretar sueños en la medida que esto sea posible. Muy interesante todo lo que venís planteando, Ale. Esto da para muchísimo, muchísimo más. Yo, algo concreto. Nuestra sociedad, si yo te pregunto, ¿no? En toda tu experiencia, ¿se da tiempo para ver el tema de los sueños? ¿Los escucha, los interpreta? ¿Le da importancia al tema de los sueños o no? No. No. No, en términos generales hay un menosprecio, pero no en nuestra sociedad argentina, en el mundo entero. O sea, en términos generales, hay, por supuesto, diferencias sustanciales, sobre todo en culturas, en donde, por ejemplo, en la cultura com, los tobas, por ejemplo, tienen le otorgan un sentido de realidad al sueño, incluso más real que la realidad misma, ¿no? En el sentido de que lo que aparece en los sueños tiene una connotación de realidad. Por ejemplo, si un ser querido fallecido aparece en un sueño, eso no es como pensaríamos en la psicología occidental, no se trata del recuerdo que la persona tiene y está elaborando un duelo y entonces, no, el paciente fallecido realmente bajó en el sueño y se comunicó con la persona. O sea, no hay una idea. Hay, por supuesto, en este contexto de interpretación de sueños, la idea que yo comparto naturalmente, de que existen eventos, experiencias y situaciones, vamos a decirlas así, exóticas, anómalas, inusuales, que tienen que ver, por ejemplo, con los sueños premonitorios. Las personas pueden soñar, por ejemplo, un accidente o un evento futuro que ocurre, que fuera de toda posibilidad. Esos son sueños que llamamos premonitorios, precognitivos, que son genuinos. Sueños de carácter espiritual, en donde hay personas que de repente reciben un mensaje que nadie conocía de un ser querido fallecido y de repente la información que revela ese sueño efectivamente es genuina. Tengo muchos casos, no voy a dar ejemplos ahora porque Sí, nos sí, sí. estaríamos faltos de tiempo, pero son muy impresionantes cuando uno los lee o los comparte. No, Pero en términos totalmente apasionante. Sí. Sí, pero en No, términos generales hay mucha información. Digamos, los sueños no solamente hablan acerca de nuestro pasado, de nuestras situaciones o incluso presentes, sino que también reflejan una dimensión de la mente que escapa a la interpretación materialista, física, convencional. Ese es un dato que a mí personalmente me interesa mucho más que lo que podría eventualmente un psicoanalista o alguien que trabaja con sueños, pero que en términos generales nos abre la mente, ¿no? Y yo invito sí. a tus oyentes quizá a abrir la mente para entender la realidad onírica y la manera en que nuestros sueños
pueden revelarnos, sobre todo, yo diría, en términos de creatividad, ¿no? O sea, hay sueños que, a ver, por ejemplo, el movimiento surrealista, en parte visibilizado a través de las obras de Salvador Dalí, por ejemplo. ¿Quién puede negar que Dalí aprendió alemán solamente para leer la obra de Freud en alemán original? No lo hacen ni los psicoanalistas hoy día, eso. O sea, la realidad es que los sueños digamos, todo lo que en su momento fue el movimiento surrealista, está íntimamente ligado, la pintura, la literatura, el arte, la ciencia ficción, o sea, todo ese movimiento en general, está básicamente inspirado en sueños. Hay deportistas, militares, bueno, por supuesto en la pintura, en la fotografía, que tienen componentes oníricos. Uno ve ciertas imágenes y los propios creadores dicen, sí, esta fotografía o esta pintura o esta obra de arte, cerámica, lo que fuera, está inspirada en sueños. Yo la vi en un sueño y la reproduje en la realidad. Lo cual, bueno, en síntesis, de alguna medida, el sueño es una ventana genuina, absolutamente sincera, honesta, digamos, transparente, eh, acerca de nuestra propia realidad psíquica, si la queremos ver y si no la reprimimos, naturalmente. Bueno, Ale, la verdad es un tema muy apasionante. Yo te quiero agradecer No, por favor. de mil maneras. Y para despedir, quiero hacerte la última pregunta cortita, Dale. ¿sí? Para nuestra audiencia. Sí. ¿Qué le dirías a aquellos que sueñan o que le inquietan sus sueños y no saben qué hacer? Bueno, en rigor todo depende del sueño, pero en todo caso mi consejo es que busquen a un amigo de confianza, no digo terapeuta porque quizá hay personas que no tienen recursos o cultura terapéutica, y eso es cierto. Pero eventualmente siempre es bueno tener la posibilidad a alguien de confianza que no malinterprete, ni bromee, ni cosa por el estilo, Total. y confesarle su sueño, o reunirse en familia de repente y compartir los sueños que las personas tienen. Este es un espacio que yo he creado aquí en el instituto, los talleres de sueños, pero eventualmente hasta uno puede encontrar un grupo que en lugar de jugar a la lotería o a las cartas y así, se reúne y comparte un sueño y buscan potenciales interpretaciones entre todos. Eso es un ejercicio que uno puede hacer con libertad. ¿Por qué? Porque compartir verbalmente un sueño es terapéutico, es liberador, es una Total. posibilidad de incluso de expresarse y de motivarse, en donde, bueno, también se generan vínculos, Es, incluso con la pareja, hay sueños hasta incluso con potencial sexual que pueden de repente estimular, de modo que, bueno, siempre es una buena oportunidad, pero no callarlo, sino poder compartirlo. Gracias, Alejandro Parra. Muchas gracias. Y bueno, para toda nuestra audiencia de la Solapita, nos estaremos viendo prontamente. Chao, gracias. Chao, Jorge, un placer.